Muchísimas gracias y bueno, nuevamente muy agradecido por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia y a nuestros queridos compañeros. Voy a retomar algunos puntos que estaba mencionando Félix de manera muy correcta y muy certera, de que estamos delante de un análisis que tenemos que hacerlo tanto interno como externo a lo que se refiere a cómo agarra Donald Trump esta nueva presidencia. Primero que nada, en medio de una sociedad norteamericana totalmente dividida, muy polarizada en dos factores, los cuales son ideas y proyectos de país y proyectos internacionales insalvables en sus diferencias, por más de que objetivamente el programa de Donald Trump sea un imperialismo continentalista a cambio de un imperialismo globalista, que era lo que proponía el Partido Demócrata. Aún así, esta gran división interna marca, creo que, una postura no menor para tener en consideración a por qué las derivaciones de ciertas políticas exteriores de Donald Trump en este contexto. Siguiendo con esta visión de la situación interna en Estados Unidos, creo que hay que mencionar primeramente que nada una crisis de inflación que se dio, que fue una verdadera espada de Damocles en la gestión de Biden, un gran desabastecimiento, la pérdida de cadena de abastecimiento interno en Estados Unidos condicionó mucho la situación económica, que nos regaló imágenes como la crisis de los huevos y toda la locura por obtener un maple de huevo para obtener un cartón de huevos en los Estados Unidos. También creo que es necesario, este tema inflacionario no ha sido menor en las discusiones internas en los Estados Unidos, y también lo que tiene que ver con esta desindustrialización que también mencionaba Félix, en los cuales ciudades industriales históricas de Estados Unidos como Detroit, Chicago, han visto totalmente mermada su industria. La industria principalmente metal pesada de Estados Unidos ha quedado rezagada a nivel global y a nivel de comparación de China. También la industria portuaria, la industria naviera, que destacaba a un Estados Unidos con proyección hacia el mar como una civilización marítima, también ha quedado rezagado en el escenario, y esto obliga a Estados Unidos y a esta gestión de Donald Trump, muy marcada con el eslogan de América para los americanos, a tratar de reforzar y revitalizar la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta todo este panorama, y lo ha llevado a cabo a través de un cierto proteccionismo, pero a la misma vez a una guerra comercial a nivel internacional de aranceles, que todavía entra en debate si va a funcionar o no, cuáles son las perspectivas hacia el futuro de esta guerra de aranceles, si realmente es una guerra real o si está condicionada por sectores políticos, vamos a decirlo, de echar la culpa de manera constante de los problemas de los Estados Unidos hacia el exterior, que creo que es algo que ha destacado incluso a Donald Trump en su primera presidencia, acusando de que todos los males eran de China. Bueno, algo parecido va a tratar de replicar en estos momentos, y más allá de todos estos problemas internos que estamos mencionando, el surgir de un mundo multipolar con un énfasis en el sur global, en los cuales potencias como China le han estado pisando los talones económicamente, con una proyección geopolítica mucho más amplia, porque se basa en la infraestructura y no en el mundo financiero, es decir, en la economía real y no en lo financiero. Creo que eso ha marcado una gran diferencia entre el atractivo de China y el atractivo de Estados Unidos, y la competencia que esto se deriva en esta guerra comercial, por lo cual son dos factores para tener en cuenta, los cuales son vitales para comprender este escenario. Creo que, retomando un poco lo que decía Félix, ya que me toca hablar después de él, tenemos que tener en cuenta que China es una civilización milenial, y esto no es un detalle menor. Había un dicho oriental que decía que al león no le importa que se le ría al mono desde el árbol, y esto tiene que ver mucho con estas posiciones en las cuales a China, más allá de las amenazas, el cacareo y el enfrentamiento que pueda llegar a ser Estados Unidos en palabras, incluso en hechos, no le importa mucho, porque ellos tienen una proyección futura mucho más amplia, en los cuales la planificación es a largo plazo y no tanto a corto plazo, que es la mentalidad que tenemos en Occidente, el inmediatismo, el querer todo ahora y el tener una ganancia inmediata. Bueno, China tiene una planificación a nivel global mucho más inteligente, mucho más estructurada, y en esto tiene que ver mucho con la filosofía. Ahora bien,
una técnica que ha servido a China para mantener su influencia a nivel global y expandirse aún más, creo que ha sido esta manera de negociar de tú a tú, de decir que nosotros somos también un país en vías de desarrollo, cuando en realidad es una potencia mundial con todo lo esquema de potencia mundial, pero claramente esta manera de relacionarse, no de manera soberbia, ni imponiendo posiciones como lo suele hacer Estados Unidos o los países occidentales, le ha servido para aumentar su hegemonía y aumentar su presencia tanto en el sudeste asiático, que es un nodo logístico y económico global en estos momentos de gran importancia, como también en todo el Medio Oriente y también sus proyecciones en África, y cuanto más también en nuestra Sudamérica. Entonces, esta manera de negociar de China creo que es sumamente interesante y también dentro de la influencia de China que ha logrado contrarrestar gran parte de Estados Unidos tiene que ver con el comercio en monedas nacionales que se ha puesto en énfasis en los últimos tiempos, la gran parte de coaliciones internacionales que hace China, tanto la relación China-ASEAN, como también BRICS-ASEAN con el sudeste asiático, que no es menor, un cambio dinámico de la política exterior china hacia sus países vecinos, con los cuales tiene conflictos, pero con los cuales mantiene importantes inversiones. Creo que hay un gran levante de las relaciones, por ejemplo, con Vietnam y con Indonesia en toda la parte del sudeste asiático. Esto lo deja muy bien posicionado. Y también todas las negociaciones de tratado de libre comercio, los cuales no son menores, en los cuales aquí hay dos maneras de negociar, creo que conviene dejarlo en claro, porque cuando se habla de tratado de libre comercio siempre se ven resentidas nuestras industrias, pero cuando se negocia desde una posición de debilidad y no desde una posición de ser iguales. Por ejemplo, la negociación de la ASEAN, los países del sudeste asiático, de Tratado de Libre Comercio con la República Popular China ha sido complementaria, en los cuales se ha dejado claramente reglas claras, básicas y totalmente delimitadas, en los cuales hace que esto mantenga un gran dinamismo. Esta manera dinámica de la República Popular China creo que ha sido lo esencial en su posicionamiento económico a nivel global y su jugada hacia proyección futura, los cuales no son menores. Con esto creo que es necesario también destacar el proyecto de la Franja y la Ruta, el proyecto económico de infraestructura más grande que haya conocido la humanidad, en los cuales, a diferencia de estar metiendo armas y destrucción como hacen ciertos países, crea carreteras, crea infraestructura, que si bien termina beneficiando a China, también deja algo para la población local, los cuales muestra también una transformación de las realidades locales y esto lo deja como un visto bueno y más positivo en las relaciones internacionales. Sí, eso sí. Muchísimas gracias, estimado Jesús. Voy a comenzar de atrás para adelante. Primero, mencionar respecto a qué aliados se puede ganar, qué aliados se puede perder en el contexto actual, en los cuales vemos un redespliegue de Estados Unidos hacia el continente americano, su primera línea de defensa continental, como ellos lo llaman, para su patio trasero, como lo dicen muy vulgarmente y como siempre lo han dicho. En esta nueva gestión de Donald Trump y en medio de esta locura de la guerra comercial en contra de la República Popular China, creo que estamos delante de una proyección en los cuales va a haber una mayor presión hacia los países latinoamericanos de nuestra América, como me gusta generalmente decir, respecto a tratar de definir quién va a quedar de qué lado. Y esto creo que se ha visto de la manera más vulgar con la intervención en torno a Panamá, toda esta movida que hizo Estados Unidos, y creo que no va a ser el único país en los cuales se va a ver forzado a la presión norteamericana para redefinir ciertas posiciones. Creo que no ha sido menor esta intervención incluso de Marco Rubio viajando y prácticamente dando órdenes directas de qué hacer y qué no hacer, pese a que después el gobierno panameño haya dicho o desdicho. Creo que ahí hubo una clara muestra del poder de Estados Unidos volviendo a su línea de defensa debido a esto que hablábamos del declive como hegemonía, entonces tiene que asegurar sus posiciones, su primera línea continental. Eso por un lado.
Por otro lado, tomando lo que decía Jesús respecto a cuál va a ser el rol, por ejemplo, de la Federación Rusa, anteriormente los colegas estuvieron hablando en línea general, por lo cual me voy a enfocar un poco en lo que vamos a hablar sobre la Federación Rusa. Bueno, Rusia y China son países limítrofes, países que han compartido una larga historia en conjunto, pero no son países que, vamos a decir, tengan una relación amistosa o cordial o de larga data en duración y en comercio. A lo que nos referimos es que luego de la anexión de Crimea por referéndum popular en el año 2014 y la guerra de sanciones contra la Federación Rusa, Rusia vio un salvoconducto para salir de estos apuros en una mayor asociación económica con la República Popular China. Dentro del nuevo orden multipolar que está en plena formación, tenemos que tener en cuenta que los dos países, tanto Rusia como China, ocupan lugares ejemplares en el mundo. Rusia como potencia militar, por preferencia a nivel global, y China como potencia económica. Estas dos potencias unidas dan a luz un nuevo paradigma global. Y en medio de esta unión, más por, como diríamos en Argentina, lo une más el espanto que las relaciones que pueden tener individualmente, obliga a Estados Unidos a reposicionar su jugada, y es lo que ha estado haciendo Donald Trump y lo ha dicho públicamente, de que los objetivos globales son la división de este núcleo que se ha formado entre Rusia y China. Y en este contexto vemos cómo se han empezado, vamos a decir, a una especie de tentaciones hacia la Federación Rusa de que se van a quitar las sanciones económicas, que podemos invertir en la extracción conjunta de tierras raras y demás, como para despegar en este globo a ambas potencias, los cuales creo que no está en negociación, van a seguir fortaleciendo aún más sus relaciones. La alianza entre Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin es bastante amplia, y en este contexto también vemos cómo Estados Unidos tratando de redesplegar todas sus potencias para tratar de frenar el auge de China, y esto también se ve claramente en el Asia Central, en los cuales ha tratado de contrarrestar las relaciones de los países del Asia Central, de la influencia china, por ejemplo, de la Organización de Seguridad de Shanghái y todo lo que tiene que ver con los posicionamientos chinos, no únicamente económicos, sino geopolíticos y geoestratégicos de larga duración, por lo cual estamos en medio de un escenario cambiante en los cuales estamos viviendo la historia prácticamente delante de nuestros ojos, lo cual no es menor, estos movimientos de estas placas tectónicas geopolíticas y un mundo en pleno movimiento, literalmente, históricamente y civilizatoriamente. Cuando éramos niños jugábamos a sin repetir y sin copiar. Es un poco complicado, vamos a tratar de hacer algo similar aquí respecto al complemento de los análisis junto con los colegas, lo cual no es menor. Me voy a centrar tal vez en las nuevas tecnologías chinas que remarcan una carrera hacia el futuro, pero desde el aspecto minero y productivo, algo que no es menor. Lo mencionaba un poco Félix respecto a cuando analizamos las revistas industriales, y siempre tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que se nos dice y otra cosa es lo que se hace, y cuando se publica un nuevo avance tecnológico es que ya hay al menos uno o dos más, mucho más tecnológico que lo que se está lanzando en el mercado, los cuales son de utilización interno para el máximo, vamos a decir, el puntero tecnológico que esto representa y la estrategia de mantener esto a salvo. Lo mismo sucede con los sectores armamentísticos. Cuando vemos un misil nuevo es que ya se está fabricando otro de una categoría mucho mejor que el que se está presentando en línea general. En este aspecto, China ha avanzado mucho, además de ser la principal reserva de tierras raras y de minerales raros que son totalmente geoestratégicos para este siglo XXI y para la proyección hacia el siglo XXII, ha logrado industrializar de manera eficiente, y está también en camino de lograr una mayor potencialización en estos sectores, para lograr que estos minerales se logren extraer de manera eficiente, y también la parte de industrializar esto de manera también eficiente para obtener la máxima ganancia y también para obtener el máximo potencial de estos recursos. Es algo no menor, porque nosotros tal vez en nuestra mente desde lo analítico no somos ingenieros y no tomamos la dimensión de lo que es industrializar y procesar los diferentes recursos desde lo micro hasta lo macro, lo cual no es una tarea menor, en los cuales también habla de un desarrollo industrial potencial detrás. En este aspecto, China lleva la delantera a Estados Unidos, los cuales le permite no sé si una década de ventaja, pero al menos un par de años en medio de esta guerra, que también tiene que ver con todo lo que son los microcomponentes y los
los microchips, los cuales también ha sido la guerra, igual que los semiconductores. En otra perspectiva, yo creo que hay un avance también en la tecnología nuclear, algo no menor, en la asociación entre la República Popular China y la Federación Rusa, pero a la vez el desarrollo de nuevas tecnologías como estos núcleos que está haciendo China, los cuales replicarían la misma temperatura solar. Esto ya han avanzado bastante en los diferentes experimentos, en los cuales hasta se habla de energía infinita, que es lo que está buscando China, más allá de China, de ser uno de los países punteros en tecnología renovable y también en el desarrollo de tecnología, vamos a decir, tanto hidroeléctrica, la cual no es menor y que también ha sido un conflicto, por ejemplo, con la India respecto a todos los desarrollos del Himalaya, lo cual también es otra discusión y todo el tema de Tíbet, pero que marca estas potenciales industriales de China, los cuales lo posicionan como puntero. Voy a corregir, me voy a tomar un minuto para corregir un poco lo que decía Jesús respecto a si la Rusia iba a recuperar esta carrera espacial también. Bueno, nunca la perdió. Casi todos los transbordadores que llevan recursos a la Estación Espacial Internacional son los Soyuz. Salen desde Baikonur, desde Kazajistán. La Estación Espacial Internacional está hecho en un 80% por componente soviético y va a ser la tercera base espacial rusa. Recordemos que Rusia fue el primero en desarrollar una base espacial, el segundo y el tercero, que es la actual internacional, que en realidad es casi hecha meramente por Rusia. Y en este contexto, Estados Unidos solo desarrolló una base espacial que duró 3 años y luego se cayó a tierra, por lo cual la carrera espacial desde esa perspectiva siempre fue un logro soviético y ahora es un logro chino no menor, porque por fuera de la Estación Espacial Internacional, la única que está por fuera de otro país es la Tangok, las cuales es de China, en los cuales con sus taikonautas ha demostrado un desarrollo no menor. Y esto tiene que ver mucho con cómo se ha enfocado China hacia lo espacial. Creo que esto ha sido un salto en la última década, los cuales logró este potencial desarrollo no menor y que creo que es sumamente interesante, porque también hay que desmitificar un poco esto, lo de SpaceX, Blue Origin y todas las demás, en los cuales todavía están bastante rezagados con el desarrollo, tanto ruso como también chino, en los cuales se han metido una gran inversión en los últimos años, tal vez no en tecnología satelital, los cuales China va un poco atrasada a diferencia de Estados Unidos por la cantidad de satélites en órbita, pero sí en lo que va referido a las proyecciones hacia el futuro, que bien lo mencionaba Félix, que todo apunta hacia la industria de asteroides, hacia la industria espacial, de minería espacial, mejor dicho, en los cuales hay una gran proyección de todos los recursos estratégicos que se podrían extraer desde el espacio. En esto es en los cuales China ha estado trabajando en los últimos años, también mancomunadamente junto con Rusia, en los cuales también acelera esta carrera espacial. Entonces, al menos desde la perspectiva industrial, de industrializar estos recursos de minerales y tierras raras, los cuales permiten una mayor expansión hacia el espacio, vemos que en este caso China lleva una puntera. Ahora bien, en otros aspectos Estados Unidos sigue siendo potencia, en los cuales hay que tener una consideración no menor con respecto a los reposicionamientos hacia futuro, que es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. Incluso su lema, el lema de Donald Trump, de hacer América grande de nuevo, es porque América era grande y después ya no fue grande de nuevo, quedó rezagada a diferencia del desarrollo potencial de lo que estamos viendo. Entonces, delante de este escenario, Estados Unidos está totalmente desplegando y redesplegando todas sus tácticas, todas sus iniciativas para lograr este posicionamiento global, en los cuales vamos a decir que se despertó tarde, tiene problemas internos que solucionar, pero tiene una proyección exterior la cual no hay que deslegitimar y tampoco hay que subestimar debido a lo que también puede significar. Pero al menos desde esta perspectiva, creo que es necesario también entender estos desarrollos industriales, los cuales son los que mueven esta rueda hacia el siglo XXI y en proyección hacia el siglo XXII, los cuales será sumamente interesante. Creo que hay que tener en cuenta lo siguiente con respecto a la India, lógicamente por la población y por la estructura de país y su industria, tiene una proyección para mantenerse como potencia y que podría beneficiarse de estos choques porque juega un rol
pro-norteamericano de a rato internamente, pero a la vez está dentro del BRICS, entonces es un país que, vamos a decir, una especie de pivot en el escenario actual, pero que internamente tiene graves problemas en su estructura gubernamental. Narendra Modi pertenece a una estructura política la cual ha estado perdiendo poder en las últimas elecciones, ganó con lo justo, vamos a decirlo, raspando, como solemos decir en Argentina, y Rahul Gandhi tiene una gran proyección, mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más representativa social. Si Narendra Modi llega a implementar lo que él habla del Bharat, de una India más bien 100% hindú, India está más en un escenario de guerra civil catastrófico que de una proyección geopolítica de potencia. Entonces creo que eso al menos para tener en consideración, como por afuera de la India, que lógicamente no la podemos descartar y que está jugando un rol sumamente importante en la actualidad, creo que Indonesia y todo el sudeste asiático, con Indonesia a la cabeza y lo que es la ASEAN, un país con más de 200 millones de habitantes, una gran industria en pleno desarrollo, con un crecimiento de PIB de arriba del 5%, al igual que casi todas las economías del sudeste asiático tienen una proyección para crecer hasta el 8% anual en los próximos años, entonces vemos que mantienen un ritmo acelerado, una posición geoestratégica desde la perspectiva geográfica y también han sabido construir un equilibrio que si saben aprovechar bien las oportunidades pueden tener un gran salto. Yo invito a que todos miremos, por ejemplo, el accionar de las industrias de Indonesia, de las industrias de Malasia y de las embajadas en nuestros países y vamos a ver que son embajadas cada vez más activas, con mayor presencia y que empiezan a poner su bandera cada vez un poco más en alto. También, como lo mencionaba Félix, Turquía es un país sumamente clave y estratégico, pero en este escenario, en el Asia Occidental, lógicamente la República Islámica de Irán, pese a todas las sanciones económicas que tiene, sigue siendo una potencia sumamente interesante desde todos los aspectos, porque ha logrado desarrollar una industria espacial propia, una industria nuclear propia, lo cual no es menor, una industria armamentística propia, incluso es uno de los pocos países también que tienen misiles hipersónicos, e incluso superando a Estados Unidos, lógicamente contrapaso tecnológico de algunas otras potencias amigas y aliadas, un país que juega un rol importante en el BRICS, también en las proyecciones de la franja y la ruta de China, en el corredor norte y sur que conecta Rusia con los países del Golfo, en los cuales, bueno, los diferentes puertos de Irán juegan un rol totalmente estratégico, el estrecho de Hormuz, absolutamente lo deja muy bien parado en un escenario en los cuales el levantamiento de las sanciones podría ser el impulso económico, financiero de Irán, que vamos a decir lo que es lo único más o menos rezagado como potencia, pero incluso sus proyecciones geopolíticas a nivel local en Asia Occidental siguen siendo fuertes. La recuperación de las relaciones Irán-Arabia Saudí también la proyectan hacia el futuro, los cuales vemos que es un país milenial, al igual que lo es la República Popular China. La civilización persa no es algo como para no tener en consideración con todo lo que significa y todas sus proyecciones también en el Asia Central, todos los países que comparten una herencia persa, que por ejemplo el Año Nuevo Persa, el Nowruz, como países como Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán mismo, sectores también importantes de Pakistán. Entonces vemos que el rol de Irán, por ahí cuando hablamos de Irán en nuestros países, todos hablan de terrorismo, pero no nos damos cuenta del potencial real que tiene este país, que también tiene su influencia y también tiene sus jugadas también en nuestra querida América. Con todo esto, estos países para tener en consideración con las situaciones internas y internacionales que cada uno representa, pero quisiera concluir mi exposición con una frase china que se solía decir como una maldición, que dice que te toquen vivir tiempos interesantes y no te des cuenta. Bueno, se utilizaba como un mal presagio de que estabas viviendo tiempos muy interesantes, pero no te diste cuenta. Bueno, estamos viviendo tiempo interesante. Ojalá podamos dimensionar las transformaciones que estamos viviendo y que esto nos sirva para tener en consideración qué rol juegan nuestros países en nuestra América, cuál sería una proyección soberana de nuestros países con un pensamiento propio, en los cuales incluso esto podría servir para crear modelos de desarrollo de nuestros países a base de comprender cuál es la dinámica global, que creo que eso sería traspasar lo geopolítico y analítico a lo práctico para la transformación de las realidades locales. Muchísimas gracias nuevamente y ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes.